Estamos viendo este evento tan difícil, tal vez la peor caída del apóstol Pedro, la negación del apóstol Pedro, que nos damos cuenta que inicia desde antes, ya en el mensaje pasado lo empezamos a ver. Y es algo un tanto doloroso y por supuesto, ya lo dije, hay diferentes posturas. Muchos lo ven en cierta manera, qué malvado fue Pedro. Qué miserable fue Pedro, y otros lo ven un tanto con misericordia. Al final es irrelevante, porque al final el apóstol Pedro es una lección y es una enseñanza para todos nosotros. Lo que pasó con el apóstol Pedro, especialmente con respecto a las tentaciones y especialmente con respecto a negar a Cristo. Tomen en cuenta todos, lo dije antes, lo vuelvo a decir, a todos, a todos. Nos va a llegar el tiempo de la tentación. Nuestra fe va a ser probada. Su prueba no es aquí en la iglesia. Su prueba no es estar aquí. A veces pensamos que ser cristiano lo difícil es venir a la iglesia. Yo estoy ahí en la iglesia todos los domingos. Eso no es lo difícil. Lo difícil es la prueba que viene después. Lo difícil es que usted está recibiendo fe, usted está recibiendo seguridad, está recibiendo la gracia de Dios y su fe va a ser probada. Vendrán tiempos difíciles, vendrán complicaciones, vendrán situaciones que pondrán en tela de juicio su fe, que le harán pensar si de verdad soy creyente o no soy creyente. Y sobre todas las cosas le harán defender o despreciar el nombre de Cristo en su vida, en su testimonio, en lo que usted es. Es un tema difícil, por eso la lectura que leímos fue bastante difícil antes de iniciar esto. Fue el tiempo cuando el Señor Jesucristo es arrestado, pero vamos a ir un poco antes. Vamos un poco antes. El Señor Jesús ya le había hablado a sus discípulos en medio de la cena, ¿se recuerdan? La última cena, la cena de la Pascua, ya le había hablado a sus discípulos, ustedes me van a negar, ustedes se van a alejar de mí, perdón, eso es lo que les dice, ustedes se van a alejar de mí. Quien me va a negar es Pedro, pero esto es a consecuencia de lo que Pedro le dice, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, aunque estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y lo dejó ahí. Y Pedro no pudo decir nada, no podría decir, no, Señor, eso no es lo que siento, no, Señor, tú me estás mintiendo. No, el Señor conocía todas las cosas. Le está dejando simplemente los eventos. Y Pedro todavía no entendía de qué se trataba. Pedro estaba juzgando a su propio modo. Pedro estaba juzgando con su propia convicción. Y a veces nos acercamos a Cristo así, pensando que podemos seguir siendo humanos. No, usted tiene que olvidarse de su vida pasada para poder entregarse a Cristo. Eso es. Es cierto, hacemos la profesión de fe, crea en el Señor Jesucristo y entonces le recibirá el Espíritu Santo, la vida eterna y todo lo demás. Está bien, sí, pero está esta cuestioncita que tiene que olvidarse de quién usted fue. Y debido a que los cristianos no se olvidan de quién fueron sin Cristo, por eso es que fallan en la fe. Su fe sigue siendo débil, su fe sigue siendo blanda. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de no hacer pecado, estamos hablando de que su fe se pueda quebrar fácilmente. ¿Se recuerdan? Eso es lo que significa el nombre Simón. Simón significa caña hueca. Quiere decir algo que se puede quebrar, algo frágil, algo que se dobla rápido. Y el Señor, con el mensaje del apóstol Pedro, pues precisamente eso es lo que nos indica, que nuestra fe no sea como esa caña, que no sea así quebradiza. Hoy creo en Cristo, mañana no. Hoy vengo, mañana, cualquier cosa, pero no tengo tiempo. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su forma de creer? ¿Cómo está su convicción? Acuérdense que la fe es una convicción. Yo tengo una certeza, yo tengo una convicción. Sí, pero mañana voy a creer otra cosa. Eso no es convicción. Eso no es convicción, eso no es certeza, eso no es fe.
¿Dónde está su certeza? El problema con Pedro no era lo que él pensaba y lo que le dijo al Señor Jesucristo. Y humanamente habría estado excelente, lo podemos entender. Él amaba al Señor Jesucristo y le dice al Señor, Señor, yo no te voy a negar, no te voy a dejar. Pero el Señor sabía que él era una caña, que todavía su fe no había crecido. Y esto es por diseño, porque ellos tenían que ver al Cristo resucitado para poder tener fe. Era el diseño. No voy a hablar sobre eso ahora. Ellos simplemente tenían que dejarse llevar. Ellos simplemente tenían que obedecer. Ustedes me van a dejar, dice el Señor. Más adelante vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con el Señor y es que vemos la reacción de todas las personas alrededor y es un reflejo de todos los seres humanos, de toda la humanidad hacia el regalo divino que es el Hijo de Dios. Cómo lo dejaron, cómo lo golpearon, cómo le escupieron, cómo lo insultaron. Y ese es un reflejo de todo el mundo. No debemos señalarlos, no debemos decir qué malvados son ellos, eran ellos en ese tiempo, porque si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, en ese lugar, habríamos sido igual o peores. Pero ese era el diseño, ese era el plan. El propósito es que en Cristo Jesús se notara todo el desprecio del pecado, el odio del pecador hacia la respuesta de salvación de Dios. Y muchas veces somos así. El Señor quiere sanar nuestras almas y nosotros decimos, qué aburrido, qué cansado, no me interesa. Tengo cosas más valiosas y más divertidas que hacer. No, no. Esta es la eternidad. Es la eternidad de sus hijos. Es la eternidad de su familia. ¿Cómo están sus hijos? ¿Están bien? ¿Nietos? ¿Están bien? Es que están en la iglesia. ¿Y están en la iglesia de seguridad? ¿Su fe será firme? ¿Su fe será fuerte? ¿Será que son como Pedro, así, un tanto solo hablar? Hasta que estamos en la situación, mostramos nuestra verdadera cara, nuestra verdadera forma de pensar. Pedro tenía razón en sus sentimientos. Lo que pasa es que no era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente. Todavía Cristo no estaba en su corazón, así como el de los demás discípulos. ¿Se recuerdan una frase maravillosa que dice el Señor Jesús? No os dejaré huérfanos, no voy a dejarles solos, vendré otra vez a vosotros. Y ahí se refiere a la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, ¿saben cuánto? 10 días. 10 días nada más. El Señor Jesús resucita, se empieza a manifestar con ellos y está con ellos 40 días. Después de esos 40 días los deja 10 días, pero les dice, no vayan a ningún lado, vayan a Jerusalén, estén ahí orando. Ya viene la promesa del Padre. 10 días. Se quedaron solos. El Señor sabía que no podían hacer nada sin Él. Y nosotros como siervos del Señor, como creyentes, deberíamos entender lo mismo. No puede hacer nada sin Cristo. Y lejos de Cristo, lo único que va a lograr es perderse. Lo único. Pedro no lo había entendido. Muchos cristianos todavía no lo entienden. Después de la cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, ellos se van al huerto del Getsemaní. ¿Se acuerdan? Está en el Monte de los Olivos. Era costumbre del Señor y sus discípulos ir ahí específicamente por el Señor. El Señor usaba ese lugar para orar, para dormir, para descansar y después regresaba a Jerusalén a seguir predicando, a seguir sanando, a seguir haciendo maravillas. Pues esa noche fue una noche especial. Él iba al Monte de los Olivos, iba al huerto del Getsemaní, pero ahora iba a derramar su alma. Era la última noche que él tenía sobre esta tierra.
Y dice claramente en los evangelios que él se entristeció. Dice él claramente, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y a quiénes toma? Toma a sus discípulos de confianza, a sus discípulos más avanzados, a sus discípulos más cercanos y uno más adelante le iba a negar. Y él lo sabía. Imagínense, ahí está parte de la tentación del Señor Jesús. El problema hacia el Señor Jesús, esa carga. La verdad es que al Señor Jesucristo lo dejaron solo, completamente solo. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, los únicos que están ahí viéndole eran las mujeres que acompañaban a su madre, María, que no podía hacer otra cosa más que verlo y lamentarse gravemente. Y con ellas, el discípulo amado, Juan. Es muy extraño, no estaba con los demás discípulos ni estaba acuerpado con el grupo de hombres. No, se fue a acuerpar con el grupo de damas. Parte del temor, parte del miedo. Pero está bien, es correcto. Ese era el propósito. Cuando ustedes vean a Jesucristo resucitado, entonces tendrán fuerza, dice el apóstol Pedro en una de sus predicaciones evangelísticas. Nos dio fe a todos. Dios nos dio fe a todos resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Ahí está la clave. Es por eso que ellos no tenían valor, es por eso que ellos lo iban a dejar. Era normal. Si su fuerza iba a estar en Cristo, de ahí hasta el final. Y nuestra fuerza está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. En el instante que nos alejamos, en el instante que ya no le escuchamos, en el instante que ya no estamos cerca de Él, nos debilitamos, fallamos, nos dejamos vencer. El Señor toma ahí en el huerto del Getsemaní a estos sus discípulos y les da una orden sencilla, fácil. Para cualquiera de nosotros sería muy fácil. Pero viene cargado de algo muy especial, dice Lucas 22:40. Si quieren lo apuntan, pero yo lo tengo aquí en lectura, lo voy a leer yo, no hace falta que lo estén buscando. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, esto es el huerto del Getsemaní, dijo, orad, que no entréis en tentación. Orad, que no entréis en tentación. ¿Cómo está su oración, hermano y hermana? ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto se esfuerza en la oración? No tengo tiempo. Tengo otras ocupaciones. Hay cosas más importantes que la oración que tiene que ver con la tentación, que es lo que le va a ayudar y le va a librar de la tentación. Hay cosas más importantes, ¿en serio? Era una orden del Señor Jesucristo. Oren. Van a entrar en tentación. Oren. Que no entréis en tentación. Y Lucas 22, siempre el mismo capítulo, solo que versículo 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Esto es cuando el Señor Jesús va a orar y regresa. Y les dice, ¿por qué duermen? ¿Por qué duermen? Levantaos, oren, para que no entréis en tentación. El Señor lo está repitiendo para que se acuerden. ¿Ha visto eso? ¿Ha notado eso? ¿Conoce la oración como ese escudo para la tentación? O tal vez algo más, intencionalmente, y esto lo he hecho yo, cuando yo he querido hacer lo malo, y lo confieso, yo he querido hacer lo malo, y lo que hago intencionalmente es, ahorita no voy a orar, ahorita no voy a ponerme a leer la Biblia, quiero hacer cosas malas. ¿Sabe qué necesita el creyente para hacer lo malo? Para caer en la tentación. No necesita una gran tentación. El diablo no le va a poner a una supermodelo enfrente, a los hombres, a los varones. O a las mujeres no les va a poner un Adán, un tipo Adonis, un tipo David. No. ¿Qué es lo que hace el diablo? Le quita su relación espiritual. Con los hermanos de discipulados se los digo desde ahí, se los digo a todos. Lo que pasa cuando nosotros oramos es que como que estamos subiendo estos escalones.
Cuando oramos, estamos subiendo un escalón. Cuando nos mantenemos leyendo la Biblia, estamos subiendo otro escalón. Cuando nos mantenemos en el servicio, cuando estamos en la iglesia, cuando asistimos en la iglesia, estamos subiendo otro escalón. Y nos mantenemos en ese nivel espiritual en donde estamos lejos del mundo. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no voy a la iglesia? Y aquí está la tierra. ¿Qué pasa cuando yo ya no oro? Ah, ya no voy a orar. No voy a leer la Biblia, ni siquiera sé cómo se lee. ¿Qué pasa? Estoy cerca de la tierra. Fácil caigo. La tentación viene rápido y no tengo armas. No tengo nadie que me ayude. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo está repitiendo nada más como un mantra. No le sirve. No le sirve. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará junto con la tentación la salida. Él ya la dio. ¿Qué? Orar, leer la palabra de Dios, conocerla, edificarse en la palabra de Dios y mantenerse en comunión y en servicio por medio de la iglesia. La iglesia es la congregación, los hermanos, ayudarnos los unos a los otros y mantenernos en esta relación que Dios bendice. Cuando yo voy quitando esto y quito aquello, quito aquí, quito allá, voy, pero no me importa. Leo, pero no me interesa. Lo que está haciendo es vivir una religión. Está bien cerca del mundo. Rápido viene la tentación, no tiene ninguna arma, inmediatamente el diablo le arrastra. Inmediatamente. En lo que sea. Pecados, vicios, lo que sea. Considere, esa es la fuerza que el Señor Jesucristo nos ha dado. Antes nosotros éramos siervos del pecado. El pecado nos dominaba. El pecado nos obligaba. Nosotros no podíamos decir nada, pero en el Señor Jesucristo nosotros somos libres del pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos seguir viviendo como los de antes. Así como Lot. Lot vino con Abraham y tenía que mantenerse con Abraham. Tenía una vida de nómada, igual que Abraham. Pero a causa de la pelea, a causa de la separación con su tío, ¿qué empezó a hacer? Dice, empezó a juntar sus tiendas cerca de Sodoma. Hasta que se metió a la ciudad. Ese nunca fue el mandato. Lot nunca debía estar adentro de la ciudad. Dios lo fue a sacar de ahí, porque era el único justo. Ni siquiera su esposa se salvó, ni siquiera la esposa. Vea, porque la cuestión de fe es una cuestión personal, individual. La fe del esposo no le sirve a la esposa y viceversa. La fe de los padres no le sirve a los hijos. Ellos tienen que adquirir la fe, guardar la fe, mantener la fe, hacerla fuerte. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia. Son puntos elementales en los cuales muchos fallan. ¿Por qué caemos en la tentación? Porque no se mantuvo en oración. Ahí está. Le pasó al apóstol Pedro. Tenía que mantenerse orando. Tú dijiste que ibas a hacer esto. Tú dijiste que incluso ibas a dar tu vida por mí. Y el Señor le da la respuesta. Tienes que mantenerte orando, pero ellos prefirieron dormir, prefirieron descansar y no vieron lo que iba a pasar. Claro, el apóstol Pedro siguió reaccionando de la misma manera, con su ímpetu, con su corazón, con sus sentimientos, con sus deseos. Y es lo que vemos, por supuesto, cuando vienen a arrestar al Señor Jesús. Cuando viene a arrestar al Señor Jesús es Judas, los fariseos y una multitud con palos, con armas. Pero se iban a arrestar a Jesús y él nada más estaba con sus discípulos. No era un grupo de maleantes, no iban a asaltar a la clica de no sé dónde. Era un hombre que predicaba y sus discípulos que lo ayudaban. Pero estos llegaron para hacer temer, para dar, para infundir temor. Así es el diablo. Procura que tengamos temor. Nosotros recibimos la fe, nosotros recibimos la seguridad del Salvador y Él entonces orquesta las cosas.
Dirige las cosas de tal manera que nosotros empecemos a tener temor. Y es el temor lo que nos hace caer. Hizo caer al apóstol Pedro. Ya saben la historia. ¿Qué sucede cuando van a arrestar al Señor Jesús? Judas le da un beso. ¿Y qué pasa después? Arrestan al Señor Jesús, pero uno saca una espada, uno de los discípulos de Jesús saca la espada y entonces le corta la oreja a otro. Es Juan el que nos dice quién es quien saca la espada y quién es el que pierde la oreja. Juan 18, 10 y 11. Esto es lo que cita el apóstol Juan. Ninguno de los otros evangelios tiene quién es, pero Juan sí. Juan 18, versículos 10 y 11 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Actuó con ímpetu, actuó con su corazón, actuó con fuerza, actuó con molestia. Lo que no entendió Pedro, lo que muchas veces nosotros no entendemos, es que, hey, deja ya de actuar con tus fuerzas y deja ya de vivir a tu modo. No se trata que tú me digas qué tengo que hacer yo. Es Cristo, quien te dice qué es lo que tienes que hacer. Y tienes que usar sus medios y tienes que hacer lo que Él dice si quieres que te vaya bien, si quieres mejorar, si quieres que Él haga obra en tu vida. Dice versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No te das cuenta que esto es la voluntad de Dios? ¿Por qué sigues peleando con tus fuerzas? ¿No te das cuenta que es esto lo que debe suceder? ¿Por qué sigues actuando a tu modo? ¿Se han sentido tal vez a veces así? Como que yo ya no tengo voluntad sobre mi vida. Yo no sé qué es lo que está pasando. Tal vez Dios le está cambiando, Dios está transformando su vida. Tal vez Dios quiere hacer cosas nuevas, diferentes y maravillosas en usted. Piense, medite. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su seguridad? ¿Cómo está su confianza? A veces vemos la fe y nuestra relación con Dios conforme a mis pensamientos y conforme a lo que yo digo. Falló. Es lo que Dios dice. Cristo ha dejado modo. Cristo ha dejado forma. Hay un pasaje que vi y quería que lo comparáramos con el pasaje de la negación. Sabemos que el Señor Jesucristo es arrestado, es llevado por estos supuestos grandes hombres de la ley y religiosos. Y ahí están los guardias golpeándolo, dándole insultos y demás. Mientras tanto, Pedro lo está siguiendo a escondidas, atrás. Los demás discípulos salieron corriendo. Y supongo que Juan se fue a buscar a las mujeres. No sé. O tal vez lo hace el día siguiente. No lo sabemos. Pero hay una, hay una contraposición que quería darles, que quería mostrarles, para que entendamos claramente qué quiere decir la negación del apóstol. ¿Y por qué es tan importante para nosotros tener cuidado de negar a Cristo? Tener cuidado de negar a Cristo. Y negar a Cristo no quiere decir, bueno, Cristo no es Dios y simplemente con eso ya, ya lo negué. No, negar a Cristo en mi vida. El pecado hace eso, para empezar. El pecado es una muy buena forma de negar a Cristo en mi vida y lo que Él ha hecho en mi vida. Pero lo estoy negando en cuanto al mensaje que Él da, lo que Él hizo, lo que Él formó, lo que Él ofrece para la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo es arrestado, ya saben, ¿no? Se empieza a dar todo este pseudojuicio, toda esta falsedad, toda esta mentira, tratando de buscar incluso testigos falsos, lo acabamos de leer en ese pasaje de Mateo,
buscando testigos falsos contra Jesús y no hallaron ni siquiera testigos falsos. No había nadie que testificaba, ni siquiera aquel miserable que lo entregó, Judas Iscariote, ya saben. Supuestamente regresa y ya está arrepentido. Lo que pasa es que no tenía fe. Tal vez tenía conocimiento, pero no tenía fe. Hay muchas cosas interesantes sobre Judas, no lo voy a hablar ahora, pero cuando están en medio del juicio, cuando están insultándolo, cuando están hartos, cuando están molestos, es este pasaje de Mateo 26. El sumo sacerdote le hace este tipo de juramento como quien está exorcizando. De hecho, la palabra exorcizar significa atar con juramento. Eso es lo que significa la palabra exorcizar. Por eso es que Cristo no era un exorcista. Jesús no era exorcista. Él no ataba por juramento. Jesús mandaba. Él tenía autoridad. Le obedecían los demonios. Él no era ningún exorcista. Pero pareciera que este tipo, este pobre hombre, el sumo sacerdote, le estaba exorcizando porque dice, te conjuro por el Dios viviente. Sería versículo 63. Mateo 26, 63. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Como que él lo hubiera negado, como que él se estaba escondiendo. No, pero es que yo te voy a atar con juramento y voy a atar con juramento tu falsedad. Son ah, puras artimañas, puros malabares religiosos, miserables y patéticos. No sirven de nada. Pero si así lo quieren, diría el Señor Jesús, está bien. Jesús dijo, versículo 64, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El testimonio, la seguridad. ¿Quién es Cristo Jesús? Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él lo es todo. Es el regalo del Padre para todos nosotros. Es lo que nos pertenece. Antes de Él estábamos muertos y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el testimonio. Esa es la seguridad, esa es la certeza. El Señor Jesús estaba afligido y Él estaba orando, orando, orando en el Getsemaní y recibió el consuelo, la fortaleza, la seguridad, la confianza. De tal manera que cuando estos hombres escucharon eso, y Él se los dijo sabiendo lo que vendría, y lo que vendrían eran golpes, insultos, más odio. Dice que se rasgaron las vestiduras. Esta es otra forma patética. Supuestamente sentirse ofendido. Es sentir que han ofendido a Dios, entonces yo me siento ofendido por eso. Pero este verdaderamente era el Hijo de Dios y verdaderamente había dado señales, sus milagros, sus maravillas, su muestra, su gloria. Lo había mostrado a todos. Todavía estos hombres le piden respuesta y explicaciones. Él se va a sentar al trono de la majestad. Son ustedes los que van a dar explicaciones algún día. Pero el Señor no les dice nada de esto. El Señor no quiere apabullarlos. El Señor no quiere que tengan temor. No se trata de eso. Este es el tiempo de ustedes, pecadores. Este es el tiempo para que ustedes insulten y digan y menosprecien, que hagan lo que quieran. Va a llegar un momento. Va a llegar una hora y va a llegar el día en donde van a estar delante del Señor y van a dar cuentas. Esa es la certeza del Evangelio, la seguridad, la confianza. Lo que tenemos nosotros que testificar, lo que tenemos nosotros que predicar, y no solamente predicar con las 4 leyes,
Y no solamente predicar con un trifoliar. Tenemos que hablarlo con nuestra vida, aunque nos cueste nuestra vida. Que nos maten el cuerpo, que nos destruya. Es a ese nivel de confianza, de certeza y de fe al cual nosotros tenemos que llegar. Ayer estábamos hablando en el discipulado y en el discipulado decía, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sobre qué nos va a juzgar Dios? Ah, nos va a juzgar. ¿Será que sobre hacer los mandamientos? ¿Es que estamos aquí y tenemos que cumplir mandamientos? No, los mandamientos ya los cumplió Cristo. Nosotros no tenemos que cumplir ningún mandamiento. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios. Así que, por naturaleza, queremos cumplir sus mandamientos, sí, y aún más. Queremos ser como Cristo. Queremos tener ese nivel de servicio, de entrega, de búsqueda que tenía nuestro Salvador. Eso es mucho más que la ley, mucho más que los profetas. Tenemos que entregarnos completamente y ese es el mensaje de Cristo. Sobre los talentos, bueno, vamos a ser juzgados sobre los talentos que tenemos. Yo voy a servir con los talentos que tengo y voy a entregarle fruto a Dios. O decido no entregarle fruto a Dios. Voy a enterrar mi talento y no le entrego fruto a Dios. Simplemente no hice nada. ¿Qué va a definir eso? Mis galardones. Ahora, sobre esto sí. Sobre esto sí seremos juzgados. Sobre esto sí se nos pedirá cuenta. ¿Fuimos testigos de Cristo? ¿Fuimos testigos de Cristo para esta generación? Porque solo nosotros estamos. Los apóstoles no se van a levantar. Los profetas no van a regresar. Los ángeles no sirven. No tienen esa misión. El principal mandamiento que tenemos sobre el cual vamos a ser juzgados es si yo reflejé y di testimonio de Cristo en mi vida todos los días de mi vida, a partir de que le recibí en mi corazón. Ese sí es el juicio. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14. Se considera que Marcos es el evangelio certificado o respaldado por el apóstol Pedro, porque Marcos fue en gran medida y por mucho tiempo discípulo del apóstol Pedro. Y hay muchos detalles muy interesantes en Marcos, en el evangelio de Marcos, tal como este. En los otros evangelios ustedes van a ver la negación de Pedro, como Pedro va a cantar el gallo y antes que cante el gallo, 3 veces tú, cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pero en Marcos es muy interesante porque aquí le dice, va a cantar el gallo 2 veces. Marcos 14, 66 al 72. Lo vamos a ver. Marcos 14, 66 al 72. 2 veces va a cantar el gallo, le dice el Señor a Pedro. Y aquí vamos a ver la negación. Estando Pedro abajo, esto es cuando el Señor Jesús está arrestado y lo están golpeando y está dando testimonio de la fe, está dando testimonio de quién era él y su certeza como hijo de Dios. Pedro estaba abajo, en el patio. Vino una de las criadas, una criada del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. ¿A quién? A una criada, una muchacha que servía. El gran apóstol Pedro se dobló, se doblegó, negó al Hijo de Dios, negó al Salvador ante una mujer que solo servía. ¿Se dan cuenta? La tentación no es la gran cosa. No le va a poner una supermujer ni le va a poner un superhombre. No.
Es fácil. No le va a traer maletas de dinero. Es fácil, un poquito. Y ya estuvo. Un poco de fama. Muchos venden el evangelio por eso. Lo trastornan. Lo que predican ya no es el evangelio, precisamente por eso. Porque se venden por un poco de dinero, un poco de fama y de seguro un tanto de placer y vicios. Porque también hay en estos. Hay muchos predicadores así actualmente. Ante una criada. Salió, dice, salió a la entrada. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo la primera vez. El primer aviso para Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro? Te dije 2 veces. Ahí va tu primer aviso. Todavía no se había cumplido. Y aún así Pedro no entendió. Muchas veces el Señor nos avisa acerca de esto. Muchas veces el Señor nos avisa acerca del pecado. El Señor le avisó a Caín. Imagínense eso. No sé si lo sabía. Antes que matar a Abel, a su hermano, habla con Caín. Hey, el pecado está tocando tu corazón. Ya sé lo que vas a hacer, ya sé lo que quieres hacer, le dice Dios a Caín. Si hubieras hecho cosas buenas, si tus obras fueran buenas, entonces recibirías alabanza. El Señor está tratando de que se arrepienta, que no haga lo que está pensando hacer. ¿Creen que el Señor no nos avisa a nosotros? ¿Creen que el Señor no nos llama? ¿Será el último llamado? ¿Será la última advertencia? Revísese. Y vamos a revisarnos todos, todos caemos. En algún punto viene lo blando de nuestra fe. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Revísese. Continúa la escritura y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban, ahí empezó a hablar en público, fuerte. Este es de ellos, este es de ellos. Lo empezó a señalar. Pero él negó otra vez, ahí está la segunda, él negó otra vez y lo negó delante de todos. Yo no le conozco, no sé quién es. Y mientras vemos esto, tomen en cuenta lo que acabo de mencionar, esa muestra del Señor Jesús, esa revelación del Señor Jesús. Cómo habló ante el sumo sacerdote, quién era él verdaderamente, sin importarle las consecuencias. Mientras Pedro en el patio lo estaba negando. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Se dan cuenta? Ser cristiano, ser creyente y dar testimonio de Cristo no es solo dar un mensaje. Solo le voy a dar las 4 leyes. Solo le voy a dar los puntos esenciales o elementales. Nosotros damos testimonio con nuestra vida de que Cristo está en nosotros y que Cristo ha transformado mi vida o no lo hago. O no lo hago. Revísese. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, a hablar como los del mundo, a hacer maldiciones. No conozco a este hombre de quien habláis. Las negaciones del apóstol Pedro no fueron simplemente decir a Jesús o decir de Jesús que no lo conocía. No fue simplemente eso. Fue traicionar todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús había hecho en su vida, traicionar el ministerio de Jesús y todo el caminar que él tuvo con Cristo Jesús y esa transformación que él tenía. Y así es la tentación. Y así es el pecado.
No es simplemente decir un sí o un no. Es traicionar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Cristo hizo por mí. No es nada fácil. No es, ups, se me pasó. No es, lo siento, la carne es débil. ¿No? Todo lo que Él hizo en mí, todo lo que Él es para mí, lo he traicionado. Mientras Jesús estaba dando testimonio de la verdad, de la certeza que Él era, que Él traía al mundo la vida, la paz y el consuelo. Traicionar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas es algo muy delicado. Hace que otros se aparten de Dios. Hace que otros rechacen a Cristo. Es lo que le dice el Señor al rey David. Por causa de tu pecado, los enemigos del Señor le han maldecido, han blasfemado contra él. Por causa de tu pecado. Pero el mundo hace lo que quiera, sí, pero eso es el mundo. Pero el mundo peca todo el tiempo, sí, pero eso es el mundo. ¿Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? ¿El Señor Jesús está en su vida o no está en su vida? Porque si no está, entonces vaya a divertirse, vaya a gozar al mundo. Solo este tiempo tiene para gozar, para distraerse, para dormirse, para pecar, para el vicio, para los placeres. Solo este tiempo tiene, solo este tiempo. Para entonces, cuando el Señor Jesucristo había terminado el juicio, ya estaba en el patio y el apóstol Pedro pues ya estaba terminando su negación, escribe algo muy triste. Lucas. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 22, versículo 61, dice algo trágico. Cita, entonces, y esto es cuando Pedro había terminado su negación, tocó el canto del gallo, y entonces el Señor está ahí en el patio. Entonces, vuelto el Señor, dice Lucas, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor, hermano, no va a ser un gran reproche sobre nuestras vidas. Me estás fallando. No, a veces hace algo tan sencillo simplemente como una mirada. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas? Una mirada hizo hacia Pedro y esa mirada le quebrantó el corazón. Destruyó todo su carácter, todo su valor, toda su valentía, todo esto. Mira, Pedro, todo esto no vale nada. Todo esto que dijiste me ibas a esperar, todo esto de que dijiste que crees en mí, todo esto que dijiste conmigo vas a estar ahí muriendo. Mentira. ¿Será verdad todo lo demás? ¿Será cierto todo lo demás? Así es muchas veces en nuestra vida, hermanos. No esperen un gran reproche, no esperen una espada, no esperen que ángeles vengan y entonces nos van a quitar la cabeza porque nosotros somos malos delante del Señor. No, ya vendrá su tiempo para el juicio. Ya vendrá su tiempo. Yo siempre veo este pasaje pensando en mí mismo. ¿Qué es lo único que hace el Señor precisamente cuando yo peco? Verme. Me fallaste. Lo que dijiste que ibas a hacer, no lo hiciste. Lo que dijiste que ya no ibas a hacer, lo sigues haciendo. Y es muy duro, es muy difícil.
Pedro estaba tan quebrantado que simplemente si el Señor hacía una mirada de enojo, de molestia, muy probablemente se iría a matar, al igual que Judas Iscariote. Pero el Señor no lo ve así. El Señor, hermanos, nos ve a todos nosotros como una obra en proceso. Y nos conoce muy bien. Nos conoce que en muchos sentidos somos nada más hablar. Él está formando en nuestras vidas una obra genuina de valor para que nosotros ya no seamos solo hablar, sí creo en ti Jesús, sí confío en ti Jesús. No, no, no. Te estoy formando yo, te estoy transformando yo para que seas ese hombre como Pedro, para que seas esa piedra, para que tengas una certeza, para que seas esa montaña. Pero tienes que hacer lo que yo te digo. Tienes que seguir el camino. Tienes que esperar en mí. Tienes que confiar. Lo que yo digo, no lo digo porque sí. Es que yo no siento la obra de Dios en mi vida. Bueno, revise su fe. Tal vez no cree en el Señor. Revise su fe. Y cuando le digo revise su fe, más bien revise el momento cuando cayó o cuando empezó a caer. Cuando empezó a caer. Desde el principio, desde que estamos en clases de discipulado, desde el inicio se les dice, tiene que orar, tiene que leer la Biblia. ¿Por qué creen que mi mamá pasa aquí cada domingo a hablar sobre la lectura? Ya sabemos que son muy pocos los que leen. Ya sabemos que a la gran mayoría no le interesa. Pero es misión de la iglesia. Es una responsabilidad de la iglesia poner delante de los hermanos, ahí está el tiempo de oración, ahí está el tiempo de lectura, la misión y los planes de lectura para que cada quien esté haciendo las cosas. Y ahora incluimos el ayuno. El ayuno es todavía más fuerte. Qué bueno que lo están haciendo en la iglesia. No, lo malo es que usted no lo hace. Y que espera ser guardado o guardada. No podrá. La mirada del Señor Jesucristo es una mirada que no se extraña. De la misma manera, Él no se extraña de nuestro pecado y de nuestra maldad. Ya estoy terminando. No se extraña. Él se acuerda. Y Él nos da otra oportunidad. Es lo que le dice al apóstol Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando regreses, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Pedro, vas a regresar. Tú te vas a levantar de esto. Tu fe se va a hacer más firme, se va a hacer más fuerte. Necesito que te des cuenta que todavía no tienes fe, que no eres capaz. Pero entonces yo voy a hacer que seas capaz. En mí, en mi fuerza, en mi compañía, en mi relación, vas a tener seguridad y vas a llegar a ser ese gran apóstol que abre las puertas del cielo, del reino de los cielos, para los judíos, para los gentiles en los tiempos de Cornelio. Y por supuesto vas a ser aquel anciano. El Señor incluso le avisa, antes tú te atabas, antes tú te ceñías. Eso se lo dice después. Pero va a llegar el momento en que te van a ceñir y te van a llevar a donde tú no piensas. Y es ahí donde el Señor le está avisando. En este momento no tienes el valor y la fe para entregar tu vida por mí, pero sí va a llegar. Va a llegar. Yo estoy trabajando en tu fe, en tu carácter, en tu mente, en tu vida. Y lo que sabemos por la tradición sobre este gran apóstol es que llegó el momento, ya siendo anciano, en donde básicamente fue la misma pregunta. ¿Niega a Cristo? ¿Rechazas a Cristo Jesús? Y él no lo rechazó. ¿Se te va a quitar la vida? No lo rechazo. Bueno, esta es la sentencia. Vas a ser crucificado. Se le dijo al anciano, al apóstol, vas a ser crucificado. Y las palabras del apóstol fueron, según la tradición, yo no soy digno de morir como mi maestro.
Y es por esa razón que los soldados lo crucificaron al revés. Y es la fama de la cruz del apóstol Pedro. Crucificado, pies arriba, cabeza abajo. No soy digno de morir como mi maestro. Que el Señor les bendiga, hermanos.